Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes, con un invitado muy especial, un venezolano que durante los últimos años nos ha demostrado que el tema electoral tiene una profunda, pero una profunda deuda. El venezolano requiere recuperar su sistema electoral, hacerlo confiable, hacerlo creíble. Pero es un tema que nos gusta tratar con estudiosos en la materia. Por eso, nuestro invitado de hoy está calificado para conocer y explicarnos cuál es la real situación de nuestro sistema electoral y, por supuesto, tocar los asuntos políticos. Para la presentación de nuestro invitado, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor, en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Viquilena, en la producción, Moraima y Gustavo Gutiérrez. Lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, Somos Noticia Col, diariocontraste.com, y a partir de este programa se suma un nuevo aliado al programa A Ocho Columnas. Se trata de noticiasbarquisimeto.com. Así que en este nuevo portal va a poder ver y también va a poder leer todos los pases a la sala de redacción que deje esta entrevista y todas las que tendremos en A Ocho Columnas. Así que también un saludo a todo el pueblo del estado Lara, de la ciudad de Barquisimeto, que va a tener lo mejor y las noticias que se generen en nuestro programa en Somos Noticia, en noticiasbarquisimeto.com. Así que gracias por la confianza. Así es, aprovecho para saludar al director del portal, a mi distinguido amigo José Israel González. Desde aquí un gran abrazo y gracias por el apoyo y la alianza. Bueno, cuéntemelo todo, como dice la dama. Hoy tenemos un programa muy especial, como lo adelantaba Rafael Galicia. Vamos a hablar sobre el sistema electoral venezolano, sobre el Consejo Nacional Electoral y toda la actualidad del tema electoral en Venezuela. Ya sabemos que en las últimas horas se designó un nuevo Consejo Nacional Electoral, no exento de polémica. Está en las redes sociales desde el nombramiento del nuevo CNE, bueno, que arden por todo este debate que se ha armado en torno al nuevo poder electoral por 7 años, nombrado por la Asamblea Nacional cuestionada del pasado 6 de diciembre. Para ello, vamos a hablar con Roberto Abdul. Él es el presidente de la organización ciudadana Súmate a nivel nacional, y con él repasar todos estos temas y también la actualidad política. Pero antes que todo, presidente Roberto Abdul, muchas gracias por aceptar la invitación del programa Ocho Columnas. Bienvenido. Por el contrario, muchas gracias a ustedes, agradecidos por la invitación y por tener la oportunidad de conversar con toda su audiencia sobre estos temas que nos conciernen, que tiene que ver con el tema electoral y específicamente con el nombramiento el día de anteayer y ayer de las distintas comisiones, lo que es los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral y de cómo se conformaron las distintas comisiones y cuáles fueron los rectores incorporados a digamos, la dirección del Consejo Nacional Electoral. Bueno, Súmate abrió fuego con ese titular en primera página del diario El Nacional, con el cual quiero abrir esta conversación, presidente Roberto, porque afirmaba ese titular, citando a Súmate, que la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral están ligados al partido de gobierno. Pero esto contrasta con unos análisis que ya comienzan a aparecer en tanto y en cuanto la oposición tiene por primera vez en muchos años 2 personas allí, 2 rectores
y que esto ha sido interpretado desde el punto de vista político como una pequeña ventanita para la oposición organizarse y, bueno, iniciar el debate sobre un sistema electoral justo, creíble, confiable. ¿Cómo lo percibe Súmate? Bueno, primero, nuestro análisis se basa en los hechos. Es decir, lo que nosotros publicamos y lo que decimos y hacemos público tiene que ver estrictamente con un análisis que se hace conforme a la ley, es decir, al marco jurídico, por una parte, y el resto con los hechos. Es decir, no es un capricho nuestro ni una opinión política eso que se declaró. Es decir, esas personas fueron objetadas y tienen una vinculación clara y directa con el Partido Socialista Único de Venezuela. El nombramiento del Consejo Nacional Electoral obviamente forma parte de un proceso muy complejo, porque además el tema del Consejo Nacional Electoral y las elecciones en general son temas que no son tan sencillos de explicar. Es decir, yo una vez me reunía con, sí, la gente que conoce el béisbol, me reunía con una persona y él me decía, bueno, mira, eso es como, ¿a quién le interesa cuánto batea a la persona que está de turno, el jugador de turno, el bateador de turno, valga la redundancia, en el séptimo inning, con hombre en primera, 2 strikes, digamos, está haciendo brisa del norte, eso pocos fanáticos le interesa. El tema electoral al final termina teniendo una característica así. Es un tema instrumental, es un tema operativo, si bien es el fundamento de la democracia, ¿no? Pero termina teniendo unas características y desde el punto de vista operativo que no a todo el mundo necesariamente le interesa y por el cual todo el mundo no se preocupa. En este caso, si nos preguntan a nosotros, nos preguntan como Súmate, no a Roberto Abdul, sobre el nombramiento de los nuevos rectores, uno se pregunta y dice, bueno, ¿hubo una violación del debido proceso? Sí la hubo. ¿Se cumplió estrictamente con ese debido proceso y lo que establece la Constitución y el resto del ordenamiento legal? Se violó. Ahora, que da la circunstancia del país, uno puede entender que se pueden dar procesos de negociación y en el marco de esa negociación se pueden llegar a esos unos acuerdos mínimos donde se nombren a unas personas que representan a sectores distintos al del gobierno, sí. Ahora, que eso es la oposición, no lo sé. Sobre eso se tiene que pronunciar la oposición. Porque la lectura inicial desde afuera es que tampoco eso es la oposición o la totalidad de la oposición. Hoy el día anteayer, la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional ya, A ver, ahí te vamos de su escuchando. origen, Ahí está. una Asamblea Nacional electa en un proceso donde no participó la totalidad de la oposición. Uno se pregunta, bueno, ¿esa es la Asamblea Nacional? No, una Asamblea Nacional que representa un sector que desconoció por 5 años a una Asamblea Nacional legítimamente electa bajo reglas y además bajo el control de autoridades nombradas por el gobierno, fue desconocida. Entonces, bueno, uno puede empezar a cuestionar y decir, bueno, ¿existe un problema de origen? Sí, existe sin duda. Pero ahora, Pero si, sí. digamos, bueno, vamos a dejar eso de lado, ¿no? Bueno, ¿existe ese problema? Sí. Ah, bueno, que hay sectores negociando, también. Ahora, ¿esos sectores representan a toda la oposición? Vamos a verlo. ¿O esos sectores están dispuestos a apostar y rasgarse las vestiduras por lo que los principios generales de un proceso electoral?
vamos a verlo también, porque es muy fácil analizar hoy, o sea, o lo que pasó ayer o anteayer, pero yo creo que los hechos son contundentes, entonces veremos los hechos que terminan revelando. Entonces, hoy en día que tenemos un Consejo Nacional Electoral donde nombraron 3 rectores que representan a distintos grupos, unos opositores, otros pseudo opositores, otros sectores que vienen negociando con el gobierno. ¿Y eso es suficiente? Bueno, lo veremos a futuro. O sea, hoy en día tomar una posición es difícil. Yo, en lo personal y en representación de la organización, no tenemos una expectativa en el cambio de tendencia. Y no tenemos una expectativa en el cambio de tendencia del manejo del Consejo. ¿Por qué? Porque al final del día, quien termina liderando, tutoreando, manejando al Consejo no es independiente, son factores de poder que están supra o más allá del Consejo. Es decir, es la cúpula del poder. Entonces, hoy en día tenemos 3 personas y esas 3 personas, más allá de interpretar o analizar desde afuera cuál es el rol de cada uno y cuáles son las intenciones y qué los mueve, esas personas tienen muy poco poder en un Consejo Nacional Electoral donde los 5 rectores principales, 3 pertenecen al gobierno, 2 pertenecen a grupos distintos al gobierno. Y después entonces tienes 3 organismos que se llaman los organismos subordinados. Junta Nacional Electoral, que es que realmente organiza la elección. En ese organismo la relación es 2-1, es decir, 2-1 a favor del gobierno y 1 a favor de lo que no se llama oposición. Después tienes la Comisión de Registro Electoral, donde la Comisión de Registro Electoral igual domina 2-1 el gobierno, y después tienen la Comisión de Participación y Financiamiento, conocida como COPAFI, que la preside un opositor y en el pasado fue presidida por personas vinculadas a sectores de la oposición que tampoco la dominan, porque también ahí la relación es 2-1. Entonces, una cosa son lo que se ve, una cosa son las formas y otra cosa es el fondo. Entonces, obviamente, el gobierno está controlando el centro del poder, lo que es el centro de gravedad del poder, y está entonces repartiendo algunos espacios relativos del poder, pero eso no significa que hoy controle el poder. Eso lo veremos a futuro. Hoy, en los próximos días, ellos deben convocar una relación de gobernadores, una elección de alcaldes, de asamblea legislativa de los estados y asamblea y consejos municipales. Ahí veremos un poco por dónde van los tiros. Nosotros, en lo particular, somos un poco escépticos porque ya el proceso de nombramiento incurre en una serie de violaciones a lo que es el debido proceso. Entonces, uno se pregunta, si aceptas esas violaciones en el nombramiento, ¿cuánto estás dispuesto a aceptar en la organización de un proceso electoral? Y eso ya lo veremos. O sea, yo no quiero tomar posición ahorita. Entiendo personalmente y en nombre de la organización que eso es una dinámica como la política, pues que es el día a día, que esa negociación que se da en lo chiquito, en lo pequeño, y ya iremos viendo cómo se va dando esa dinámica. Pero mientras tanto, presidente Abdul, muy interesante su reflexión sobre lo que ha sido el nombramiento y las primeras tareas. Creo que se adelanta a la pregunta que iba a hacerle sobre, ya por la vía de hechos, este nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿qué tareas tiene puntualmente? Y las personas no vinculadas al gobierno, que forman parte de tanto la directiva como de comisiones, hablo del vicepresidente Enrique Márquez, hablo de
el rector principal Roberto Picón o de los rectores suplentes Griselda Colina o Francisco Martínez, ¿cuál va a ser el papel y cuáles son los objetivos que pueden lograr estos ciudadanos dentro del Consejo Nacional Electoral para intentar lograr, digamos, reconstruir la confianza de este organismo de cara al futuro a mediano y largo plazo? Estos ciudadanos han dicho en reiteradas oportunidades antes de ser nombrados rectores que su principal tarea iba a ser, digamos, volver a que el venezolano vuelva a confiar en el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué cosas puntuales tienen que hacer estos rectores dentro del CNE para lograr más o menos, lograr que el organismo tenga una mejor, digamos, una mayor transparencia y credibilidad ante la ciudadanía? Mira, nadie, primero yo quiero recalcar un tema y es que nadie, más allá de la organización y quienes las integramos, aspiramos y trabajamos y estamos comprometidos por el hecho de que tengamos o recuperemos un proceso electoral apegado a los principios de justicia, igualdad, equidad. O sea, no hay nadie, o quizás, bueno, no digo que no hay nadie, pero si alguien lucha y trabaja por eso en el día al día, somos nosotros. Primero, y yo sumaría o en el análisis un poco sobre tu comentario, existen dentro del Consejo Nacional Electoral, y quiero explicarlo a la audiencia, se nombran en efecto 5 rectores principales que forman parte del directorio. Cada rector principal tiene 2 suplentes. Además, los suplentes tienen una jerarquía jurídica, es decir, existe un primer y segundo suplente que tienen que tener todos el mismo origen, es decir, postulado por los mismos sectores de la sociedad. Es decir, tienen que ser 3 postulados por la sociedad civil con sus respectivos suplentes, es decir, un primer y segundo suplente, valga la redundancia, provenientes y originarios de la sociedad civil, un principal y 2 suplentes que provienen de las facultades políticas y jurídicas de las universidades nacionales y un principal y 2 suplentes que vienen del poder moral. Es uno de los temas que ya de origen en el nombramiento y algunos elementos como una prórroga y ampliación de los procesos de postulación generan mucho ruido, que uno dice, bueno, ¿están dispuestos a observar el espíritu de la Constitución, sí o no? Es uno de los temas. Esos rectores de esos 5 principales y esos 10 suplentes, 3 rectores suplentes que provienen de la sociedad civil son los que se incorporan a lo que se llaman los organismos subordinados. Esos organismos subordinados son la Junta Nacional Electoral, que si se quiere es el organismo de mayor peso en los procesos electorales porque es quien organiza las elecciones realmente dentro del CNE. Después existe otro de esos suplentes que se incorpora a la comisión de registro, hoy en día la comisión de registro electoral y registro civil, y después existe un tercero de esos rectores que viene de la sociedad civil que se debe incorporar a la Comisión de Participación y Financiamiento, conocida como COPAFI. Hoy en día, a partir de ayer, la preside Enrique Márquez, pero es importante destacar que por un periodo de 7 años la presidió Vicente Díaz y después la presidió Luis Emilio Rondón. Es decir, no es una cosa inédita que ellos presidan ese espacio. También yo creo que es importante destacar que en la opinión pública se está tratando de posicionar el tema, que es la primera vez en 22 años que 2 rectores son parte del directorio. Eso no es verdad. Es decir, en el 2004
hace 17 años, fueron nombrados Ezequiel Zamora y Sobella Mejía, que fueron rectores principales, tanto que Ezequiel Zamora era vicepresidente del Consejo. En ese momento, un paisano de ustedes, pues, Francisco Carrasquero, del Zulia, era el presidente del Consejo, y Ezequiel Zamora era el primer vicepresidente, o el vicepresidente, que es la figura que existe. Después, el año pasado, sin ir tan lejos, la elección de la Asamblea Nacional, si nos atenemos a que los representantes de hoy en día son representantes de la oposición, en el directorio anterior, que tuvo, en un directorio temporal nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, un nombramiento que busca desconocer las competencias y el resultado electoral del 2015, porque eso es importante decirlo. O sea, en el 2015, la Asamblea Nacional electa, donde la oposición obtuvo 2/3 partes, fue desconocida. El Consejo Nacional Electoral lo reconoció. Fue un Consejo Nacional Electoral presidido por Tibisay Lucena, donde el único integrante principal o miembro principal era Luis Emilio Rondón. Aceptaron y reconocieron un resultado donde la oposición tenía 2/3 partes desde el mismo momento que fue electo y reconocido, fue desconocido por el gobierno, por el en general. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral que cesó después que el TCJ el año pasado nombró unos nuevos rectores presididos por Indira Alfonso, ese Consejo Nacional Electoral tenía 2 miembros principales que provenían de sectores, partidos políticos, organizaciones que en algún momento militaron o han formado parte de la oposición. Es decir, si ahorita entendemos y decimos esto es la oposición, en ese momento podemos decir, bueno, extrapolar y decir, eso también eran parte de la oposición, que era el señor Gutiérrez, hermano Bernabé Gutiérrez, de Acción. José Luis Gutiérrez. Claro, José Luis Gutiérrez, y tenemos al señor Morales también. Y después tenemos un incorporado adicional, que es el señor Del Pino, todos con experiencia en el Consejo Nacional Electoral, con trabajo en el Consejo Nacional Electoral, que formaron parte de ese consejo o ese directorio que organizó la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2020. Estamos hablando de hace 4 meses, 5 meses, 5 meses y medio. O sea, no es una cosa lejana, en el siglo pasado, no, estamos hablando de hace 5 meses. Entonces, cuando uno lee y entiende esa situación, dice, bueno, epa, un momentico. O sea, aquí se está tratando de condicionar a la opinión pública. Sí. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Es decir, si tú me estás utilizando unos argumentos desde ayer para hoy o desde anteayer para hoy, esos argumentos son igualmente válidos hace 5 meses, no estamos hablando de hace siglos, de un manuscrito. O sea, no. Estamos hablando de una situación que además le da origen a una asamblea que es la que termina nombrando a este Consejo Nacional Electoral. Quiere decir que este nuevo CNE no es el mejor CNE para la oposición. En cuanto, no lo sabe. Porque no lo sabemos. se ha dicho que este es el mejor CNE que ha tenido en la historia de la revolución la oposición venezolana. No lo sabemos. Lo veremos a futuro. O sea, ellos tienen grandes retos. Por ejemplo, registro electoral. En el registro electoral, hoy en día, aparecen como venezolanos votantes en el exterior cerca de 110,000 personas, para no precisar el número. Bueno, A ver, se colgó ahí un minuto la señal. Disculpen que me ría, pero... 5 millones
venezolano. Y te pregunto a ti, bueno, y te pregunto a ti, ¿dónde estás inscrito tú? Claro. Yo me reía, presidente, porque usted dice 110.000 y organizaciones internacionales han Hablan dicho de que, 5 millones. claro, o sea, hay un bache tremendo. Que me Sí, gustaría que lo analizáramos sí, al retorno, presidente. Disculpe que lo interrumpa, debemos ir a la pausa y al retorno cerramos el programa. Muy interesante sus análisis sobre el sistema electoral y el nuevo Consejo Nacional Electoral. Amigos del programa A 8 Columnas, estamos conversando con Roberto Abdul, es el presidente nacional de la organización ciudadana Súmate. Analizamos el nuevo CNE y las implicaciones para la política venezolana. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa A 8 Columnas. El tiempo nos arropa y son muchas las cosas. No es fácil tener la posibilidad de conversar con el presidente de Súmate, así que quiero aprovechar al máximo esta posibilidad. ¿Cuáles serían las principales tareas? Porque te interrumpimos para ir al corte, pero te reconstruyo la pregunta. Las principales tareas del CNE, ¿por dónde tienen que mirar? Luego de este interesante análisis que hiciste, llegamos a la conclusión de que no es la primera vez que la oposición tiene una importante representación, o si se quiere, una representación en la estructura del Consejo Nacional Electoral. Así te lo entendí, como que para que no nos animemos mucho porque hay dos rectores de la oposición, ni siquiera los mencionas tú o los asocias tú a la oposición, pero es que Enrique Márquez viene de un nuevo tiempo y un nuevo tiempo es oposición. El otro, ahí está Francisco Martínez, que viene de ser presidente de Fedecámara, ¿verdad? Y el Picón, que hay un lío con este señor Picón, pero que lo considero no viene al caso, ¿no? Es que está comprobado que estuvo en la campaña de Capriles, entiendo, Rafael Ángel. Sí, fue el asesor técnico electoral. Entonces, sí son de oposición. Me llama la atención que no lo llames así. Bueno, primero, decir, por ejemplo, con relación a Enrique Márquez, que lo conozco y le puedes preguntar y él me conoce a mí. Enrique hace un par de años, o 3 años, casi 3 años ya, o antes de mayo de 2018, Enrique se separa de Un Nuevo Tiempo para apoyar la candidatura de Henry Falcón. Más allá, y ustedes en el Zulia sabrán mejor que yo si él tiene comunicación todavía con Manuel, con los dirigentes y existe un vínculo todavía. Eso ustedes en el Zulia saben mejor que yo aquí desde Caracas. Pero lo que es evidente y lo que es un hecho que podemos de alguna manera analizar es que él se distanció para apoyar a Henry Falcón. Una elección donde el resto de la oposición e inclusive el Partido Nuevo Tiempo la desconoce. En el caso de Conrado Pérez, que es un rector suplente incorporado, Conrado Pérez, que fue diputado por Trujillo, era importante rescatar que su hijo formaba parte del grupo que tenía que investigar en la Asamblea Nacional a Alex Saab y después estuvieron girando defendiendo por el resto del mundo a Alex Saab. O sea, ese es un tema también que se ve, ¿no? ¿Y a quién representa y con quién está vinculado y con quién viajó? Viajó con José Brito. Y José Brito, ¿quién es José Brito? Bueno, José Brito es el sector o el grupo que le asignaron las credenciales y los símbolos de Primero Justicia. Entonces uno dice, bueno, aclaren, porque esto uno no entiende muy bien con la dinámica. O sea, aquí hay gato mochilado, como dirían ustedes, ¿no? O sea, aquí hay una cosa rara. Tareas del nuevo CNE. En el caso de Roberto Picón, quien conozco personalmente y con quien he trabajado, y reconozco
que tiene amplia experiencia, conocimiento y en el tema electoral. ¿Está vinculado con Enrique Capriles? Está vinculado con Enrique Capriles, con Stalin González también. Sí, pero bueno, yo en el caso de Roberto, a quien conozco y con quien he trabajado, reconozco también su conocimiento, su experiencia, su intención. Pero el tema aquí no es solamente intención. El tema aquí es poder. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que puedo. Uno se pregunta, Vicente Díaz quería. Sí, pero no podía. Luis Emilio Rondón quería. Sí, pero no podía. Ahora ellos pueden. Bueno, ya lo veremos a futuro. Pero un tema para que vean que un detalle que no es sutil y que lo dejé antes del corte. Yo le preguntaba a Rafael Ángel, que está en Chile. Decía, Rafael Ángel, ¿dónde votas tú? Seguramente Rafael Ángel vota en el Zulia. Sí. Yo le digo a Rafael Ángel, tú puedes ir mañana o pasado mañana o has podido registrarte como votante en el exterior en Santiago de Chile. Tus amigos en Santiago de Chile han podido hacerlo, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene cerca de 5 millones de migrantes, reconocidos por organismos internacionales, llámese ACNUR, llámese la Organización Mundial de Inmigrantes, o de migrantes. Y uno se pregunta, el registro electoral que tiene 108.000 y pico, redondeemos a 109.000 votantes en el exterior, reflejan la realidad venezolana. Esos votantes que están en el exterior, ¿dónde están inscritos? Están inscritos en Venezuela. No solamente que están inscritos en Venezuela, están inscritos en un estado y en un municipio. Es decir, que su voto no solamente en una elección a nivel nacional, como una elección presidencial, tiene un peso, sino una elección de gobernador y una elección de alcalde, de consejo legislativo en su circunscripción o consejo municipal, tiene un peso. Estamos hablando cerca, si decimos que el 70% son 5 millones, es decir, unos 3.500.000 personas, redondeemos 3.400.000, 3.600.000. Eso es cerca de, o sea, 20 y tanto por ciento del registro electoral. Entonces, si esos votantes no están en Venezuela, ¿por qué insistimos que son 20.750.000? Eso es uno de los primeros retos que tiene estos nuevos rectores de la zona electoral. Eso sin hablar del sistema de automatización. Proceso anterior, es decir, Asamblea Nacional de diciembre de 2020, uno de los procesos más opacos. No sabemos quién vendió las máquinas. No sabemos quién vendió. Sabemos que fue SCLE, pero no es público y notorio, que fue la empresa SCLE la que generó la integración del sistema electoral. Eso, tema de otro reto significativo. Legalización de los partidos políticos. Es decir, primero justicia de José Brito o de autoridades nacionales. Acción democrática es de Bernabé Gutiérrez o de sus autoridades naturales. Voluntad popular es legal o ilegal. Un nuevo tiempo que quedó una especie de limbo. ¿Cuál es el estatus de un nuevo tiempo? Entonces, eso sin hablar de persecución específica sobre los dirigentes políticos, porque parte importante de los diputados, esas cosas que no se discuten, de los diputados electos en diciembre de 2015, hoy en día viven fuera del país. Viven fuera del país porque lo quieren. Bueno, pregúntenle a ellos. Pero lo que sí es un hecho es que han sido perseguidos políticos. O sea, su integridad física, personal, la de su familia, está amenazada por el gobierno. ¿Consideras tú que las inhabilitaciones deberían entrar en la discusión por parte de este nuevo CNE? ¿Se debe discutir, revisar? O negociar, como tanto se ha dicho. Sin ninguna duda. Por ejemplo, en el caso del Zulia,
Ajá. En el caso de Zulia, el gobernador electo fue el señor Guanipa. ¿Y quién hoy es el gobernador? Señor Prieto. Marmatic no sería en ningún lado del mundo lo que es sin el Consejo Nacional Electoral y las elecciones venezolanas desde el 2004 cuando organizaron el referendo revocatorio. Estamos hablando que el primer contrato, las ventas de las máquinas, las primeras 20.000 máquinas, más la integración eran más de 100 millones de dólares. Salió por prensa internacional desde Londres diciendo que se cometió un fraude, o no, él no utilizó la palabra fraude, pero dijo que los resultados tenían una diferencia de al menos 1 millón de votos. Y eso está en televisión, en las redes, eso no lo estoy diciendo yo, eso es un hecho. Así es. Pero enumerando... Oye, ese Consejo Nacional Electoral que tergiversó esos resultados reconoció el triunfo de Juan Pablo Guanipa. Pero entonces, como a nivel político querían reconocer a esa Asamblea Nacional Constituyente que nació completamente torcida, como diría el viejo refrán de árbol que nace torcido, entonces a él pusieron su elección y de contrabando la elección del Zulia. Entonces, al final tú dices, bueno, vamos a ver, pero los hechos son los hechos. El presidente, o sea, la cabra siempre tira para el monte. el presidente Abdul, muy escuchándolo o enumerando las tareas que tiene este nuevo Consejo Nacional Electoral, con ya transcurrido, estamos en el 5º mes del año, sabiendo todo lo que sabemos de los retos y desafíos que tiene este nuevo CNE, ¿hay tiempo para solucionar todos estos inconvenientes o problemas que tiene el sistema electoral venezolano? ¿Y hay tiempo para realizar una elección regional y municipal en el 2021? Bueno, primero destacar que la elección de gobernadores, o sea, hay 2 elecciones, ¿no? La de gobernadores que debía realizarse con los consejos legislativos y la de alcalde que debía realizarse con los consejos municipales. Ya vimos cómo esta Asamblea Nacional tomó decisiones en torno a volver a unir la elección cuando en el pasado el mismo PSV tomó decisiones en el seno de la Asamblea para separarla, para hacerlas de manera conjunta. Ellos la llaman la mega elección. Si ellos convocan pasado mañana, una elección con al menos 6 meses, 6 meses, que es una especie de estándar, ¿no? Pueden ser unas semanas menos, unas semanas más, más allá de lo que son los imperativos legales, ellos podrían entonces organizar la elección. Pero bueno, al final del día es un tema de tomar decisiones y tener la voluntad y que esas elecciones se organicen y se realicen de manera íntegra. Porque una cosa es que yo convoco una elección hoy y que en el camino entonces yo empiece a generar desviaciones sobre lo que es el deber ser. Entonces, ahí se empieza a violentar la integridad de la elección. Para súmate. ¿Cuándo deben realizarse las elecciones a gobernador y alcalde? No, oye, el periodo constitucional se vence en octubre. O sea, esto no lo dice Sumas, eso lo dice la Constitución. Claro. El periodo dura 4 años y ese periodo se vence cuando, o sea, a 4 años de que ellos tomaron posesión formal del cargo. Ellos no pueden estar ni un día más. Y eso no lo dice Sumas, eso lo dice la Constitución. Una Constitución además votada por la mayoría del país. O sea, en su momento. Entonces, no es un tema que nosotros lo decimos. Y igualmente, los alcaldes deben elegirse en diciembre. ¿Por qué? Porque fueron electos y tomaron posesión en diciembre de 2017. Y eso no lo decimos nosotros. Eso es un imperativo legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, no es una cosa que es un capricho nuestro, no es una cosa de análisis. Es
un tema Ok. de reglas de juego. Presidente Abdul, presidente Schuman, a ver, hablemos un poco sobre los escenarios electorales en el seno de la oposición. La oposición, si decide participar o si no decide participar. Si decide participar, tiene, según lo que le escucho a usted, el sol en las espaldas. Pregunto, Súmate estaría dispuesto a organizarle unas primarias a la oposición si fuesen necesarias. Bueno, primero destacar que nosotros somos pro primaria, es decir, nosotros somos pro elección. Y además en la Constitución se establece que la selección de los candidatos debe ser por primaria dentro de los partidos. Si vemos la oposición como una coalición, como un gran partido, deben hacerse por primaria. Eso es lo primero, y nosotros, si existe el acuerdo político, estamos totalmente de acuerdo, es decir, y dispuestos a participar. Eso no, que no quepa ninguna duda, ¿no? O sea, ¿Usted cree que la oposición debe participar en las elecciones regionales? Bueno, yo creo que deben organizarse y prepararse para participar. Obviamente tendrán que tomar decisiones en función de cuáles son las condiciones electorales. Porque es como que yo te diga, bueno, tú estás dispuesto a ir a una fiesta, pero cuando te diga, tú me dices, bueno, ¿cuál fiesta? Si te van a pegar, te van a humillar, o sea, te van a golpear, bueno, un momentico. O sea, vamos a... Porque es que esto no es un tema de imaginación, de proyectar. Señores, tenemos 20 años yendo a elecciones. Claro, claro, claro. Acabo de relatar o comentar un tema que los afecta a ustedes directamente en el estado Zulia, que es la elección del gobernador, que no fue hace 20 años, fue hace 4 años, o menos de 4 años, 2017. Juan Pablo Guanipa resultó ganador con el voto popular, reconocido por el Consejo Nacional Electoral de ese momento. Consejo Nacional Electoral controlado por el gobierno. Pero las instancias políticas superiores dijeron, si no te juramentas ante la Asamblea Nacional Constituyente, tú no puedes ser gobernador. Eso sí, las experiencias previas que han vivido ustedes y que han vivido muchos estados del país, que es cuando le quitan las competencias reales a los funcionarios electos. Porque eso es un tema importante. O sea, yo ciudadano venezolano, elijo un funcionario con unas competencias. Si hoy elijo un gobernador, supongo que estoy eligiendo una persona que tiene unas competencias establecidas en la Constitución. Pero llega el poder político y dice, no, pero es que esas no son las competencias. Yo, competencias, un grupo de competencias, se lo voy a quitar y se lo voy a dar a la Corporación del Zulia. Entonces, desde Corpo Zulia, existe una figura que el protector, el presidente de la corporación, empieza a ejercer entonces parte de las competencias. Entonces, bueno, ¿para qué me pusiste a elegir si al final las competencias de el funcionario que yo elegí no son tales? Porque me cambiaste las reglas de juego ex post. Y por eso insisto, el Consejo Nacional Electoral no es la llave o el candado o la cerradura del cambio. El proceso del cambio se da en una instancia superior. A ellos les corresponde instrumentar los cambios que se den a otro nivel. Es decir, porque ya tenemos la experiencia y la más emblemática es elección de Asamblea Nacional, 5 de diciembre de 2015. La ganó la oposición, el gobierno aspiraba a ganar una mayoría simple, perdió la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes. ¿Y qué hicieron desde esa misma noche? Antes de reconocer, yo creo que ya estaban discutiendo el tema de
desconozcámoslo política y legalmente. Presidente Abdul, le entiendo perfectamente lo que quiere decir, a la perfección. Por eso me animo a preguntarle lo siguiente. ¿Este nuevo CNE pudiera restablecer el estatus jurídico del Consejo Nacional Electoral, que según nuestra Carta Magna es un poder público, es un poder público en teoría autónomo, debería ser autónomo, porque es uno de los poderes públicos del país, no el viejo Consejo Nacional Supremo Electoral. Este es un poder público, ¿no? ¿Cree usted que este nuevo CNE también debe atender, por lo menos algunos de sus representantes, el rescate del CNE como poder público autónomo? Bueno, yo creo que los hechos los juzgarán. Es decir, en el sentido que ya les corresponde tomar decisiones tempranas como esa convocatoria a la elección de gobernadores, si acatan la decisión de la Asamblea, que ya acataron una decisión de la Asamblea, porque cuando tú asumes, estás legítimamente nombrado o legalmente nombrado o designado, como, entonces, bueno, dice, bueno, si es bueno para nombrarme y para designarme y yo acepto, entonces también otras decisiones como la unión de las elecciones debe ser buena. Porque es que si empiezas entonces a debatir y a discutir, uno se pregunta, porque yo en verdad tengo la interrogante, no es un tema de que uno es dueño de la verdad. Dice, bueno, si a ti te nombraron bajo ciertos preceptos, supuestos, además, y cambias ese juego, te van a aceptar esas decisiones. Entonces, si ellos van a generar el cambio, lo veremos. Pero yo creo que el cambio no, insisto, el cambio no lo genera el Consejo Nacional. Tiene un rol fundamental, sin duda. Tienen que generar confianza sobre el votante, sin duda. Que esto puede ser, pero bueno, al final del día, ¿qué le dice al país? Y eso merece consultarlo, el nombramiento de Roberto Picón, el nombramiento de Enrique Márquez, el nombramiento de Conrado Pérez. ¿Qué le dicen eso al país? Bueno, lo leeremos a futuro. ¿Este Consejo de Legalidad de Origen es legítimo? No. Le corresponde demostrarlo en su desempeño. Y ya veremos y lo evaluaremos el desempeño, y cuando quieran, más allá de que digas que es difícil entrevistarme, estoy siempre en la orden, podemos analizar lo que será el desempeño de este Consejo Nacional Electoral. En dos palabras, ¿cuál es tu expectativa sobre este Consejo Nacional Electoral, o no tiene, o tu expectativa es que no tienes expectativa? No, mi expectativa es que no hay un cambio de tendencia del control del Consejo, en términos que entiendo que el gobierno, esto es una estratagema, un juego, una jugada táctica para tratar de ganar reconocimiento de algunos actores internacionales, tratar de bajar o flexibilizar o mitigar el impacto de las sanciones. Sin embargo, no tengo expectativa que el gobierno hoy, no sé, mañana pasado, tenga realmente, porque esto era más fácil negociarlo en una mesa con los noruegos y concretar una serie de beneficios, unos beneficios que a su juicio les corresponden en la negociación o aspiran en la negociación, que tratar de ganarlo por carambola. Es decir, yo le pegué la pelota negra le pegó la blanca y para acá para allá. Dice, hermano, si usted puede sentarse en una mesa y negociarlo directamente, ¿por qué no negocia? Obviamente la pandemia le cambió el juego a todo el mundo. A todos para mal, pero a unos para peor. Sin duda. Tremenda frase, gracias. Sin duda. Roberto, no más preguntas, su señoría. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Bueno, siempre a la orden. No soy difícil tan entrevistar, pero como dice tu papá, pero bueno, es un tema a veces de horario. Y siempre a la orden, y sobre todo muy agradecido por llamarme, por conocer la opinión de la organización, una organización que ya vamos para 20 años el año que viene, trabajando por la recuperación de los derechos políticos y la reconstrucción de la democracia, y que estamos golpeados como todo el mundo, pero aquí estamos bregando. Espero que la próxima entrevista me manden unos pequeños, algo emblemático ya de Maracaibo, de 72, de Chip, de Chopo. Aprobado, los conoce, son muy sabrosos. Vamos a ver si los sumamos, se lo prometemos, y espero que nos visiten la ciudad de Maracaibo muy pronto, presidente. Siempre he ido y los quiero mucho. Ven. Amigas, hay aquí una gran directora. Esa mujer es trabajadora, pues. Sí, Marieta Morisco. Marieta Morisco, inmensamente trabajadora. Por cierto, le agradezco públicamente las facilidades para esta entrevista. Un abrazo, Marieta, también un reconocimiento. Y a todo el equipo. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Roberto Abdul. Él es el presidente nacional de Súmate. Hablábamos sobre el tema electoral, el tema político en Venezuela. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver esta entrevista y todas las de la nueva etapa de A8 Columnas. Véannos en Telecolor, escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano y al pueblo larense. Amén.